El gobierno de Boric también tenía una reforma tributaria que propusieron. Nosotros en el gobierno del presidente Boric propusimos bajar ese impuesto. O sea, se proponía reducir la tasa de 27 a, me parece que era 24. ¿Por qué? Porque las empresas generan empleo, también generan inversión, también generan innovación. Pero venía acompañado de una compensación. ¿Por qué no estás de acuerdo con hacer esa compensación justamente teniendo en cuenta el déficit fiscal que hemos tenido en los últimos años? Es que la compensación nosotros creemos que debe venir del recorte del gasto público para llegar al equilibrio. Nosotros también propusimos en nuestra propia campaña presidencial que tenemos que alcanzar, volver al superávit fiscal, porque es necesario llegar al equilibrio, pero nosotros creemos que el equilibrio debe venir de la mano del recorte del gasto público, porque hay muchos recursos que no son del Estado, son de la gente que paga, que paga desde su sueldo, de sus propias utilidades, impuestos, que está mal empleada, que está ocupada en empleados públicos que tienen 2, a veces hasta 3 contratos con el Estado, en programas que están no solo mal evaluados, sino mal ejecutados, con presupuestos inflados. Y de esa forma nosotros podríamos llegar al equilibrio que en un principio, con la baja del impuesto de primera categoría, seguro que vamos a recaudar menos, pero va a generar las condiciones para atraer inversión, para volver a crear empresas en Chile, para volver a crear riqueza, que es lo que necesitamos para tener más trabajo, mejores sueldos y con eso mejores oportunidades para todos. También se ha dicho que el gobierno de Boric le dejó al presidente Kast las cuentas fiscales mucho mejores que la que recibió él. ¿Es cierto eso? No, claro que no. El gobierno del presidente Sebastián Piñera, con todas las diferencias que podemos tener, entregó el gobierno en una caja al cierre del año fiscal con 4.000 millones de dólares. En diciembre del 2025, independiente de lo que haya entregado en marzo, en diciembre del 2025 para el cierre del año fiscal, la caja del Estado tenía 42 millones de dólares. Se endeudaron y de esa deuda que adquirieron también se gastaron 2.000 o 3.000 millones de dólares. Entonces, la verdad es que no resiste análisis. La verdad es que el gobierno del presidente Boric fue un pésimo gobierno en términos fiscales, con un ministro de Hacienda y una directora de presupuestos que infravaloraron los ingresos permanentemente y sobrevaloraron los ingresos e infravaloraron los gastos permanentemente, a propósito, para empujar sus leyes de presupuesto durante los 3 años, perdón. Aquí también en el tema de los impuestos hay una diferencia de principios. O sea, Daniel Matamala, que está en contra de la disminución del impuesto a las empresas, ha dicho: los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Para ti, ¿qué son los impuestos? Ahí hay como bien dice Matamala, una diferencia de principio. Y te repito, nosotros no estamos discutiendo si hay que pagar o no hay que pagar impuestos. Tenemos que llegar al punto óptimo para que yo creo que la discusión de fondo es para volver a crecer. Chile quiere ser un país desarrollado y para eso necesita crecer más rápido que los países desarrollados para poder converger con los países desarrollados. Y para eso tenemos que ser un país competitivo. No solo fiscalmente, también tenemos que reducir otros riesgos de confiscación que son todos los elementos que ponen en riesgo la propiedad. Si tú tienes 2 países iguales y uno te cobra el 23% y el otro te cobra el 27%, ¿dónde vas a invertir tú? En el que te cobra el 23%. Ahora, ¿qué país recauda más? ¿El que tiene inversión y cobra 23 o el que cobra 27 pero no tiene inversión? El que cobra 23 sin duda. Y eso es aplicable también a los otros riesgos de confiscación. ¿Donde hay más regulaciones o donde hay menos regulaciones? ¿Donde hay más seguridad o donde hay menos seguridad? ¿Donde hay más certeza jurídica o donde hay menos certeza jurídica? Y todos esos elementos son los que estamos poniendo en la mesa para hacer a Chile un país más atractivo, más competitivo, para atraer inversión, otra vez, voy a parecer majadero, pero para generar riqueza, para poder volver a crecer, que es lo que necesitamos para tener mejores empleos y para tener mejores salarios, que al final se traduce en mejores oportunidades para todos. Durante mucho tiempo nosotros nunca nos dejamos de preocuparnos por el sueldo mínimo porque nadie pagaba el sueldo mínimo. Porque la oferta laboral alcanzaba para todos.
porque estuvimos muy cerca del pleno empleo y este país llegó a crecer a niveles de países desarrollados, incluso sobre algunos países desarrollados, lo que no estuvo muy cerca del desarrollo. Así que me parece que está bien. Yo creo que el ministro Quirós está haciendo una buena labor. Ojalá que los ministros políticos del gabinete del presidente Kast lo escuchen un poco más para que podamos llevar a Chile al desarrollo.